agradando a Dios. Efesios 6:5, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a mirar en la palabra de Dios cómo agradamos a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Es importante porque el sentido verdadero de nuestra vida es hacer lo que a Dios le agrada, agradar a nuestro Creador. Veamos. No retrocediendo. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La vida que Dios quiere que nosotros vivamos es una vida de andar por fe. Solamente el justo podremos vivir por la fe. Y dice la palabra de Dios que si retrocedemos no agradaremos el alma del Señor, no agradaremos al Señor. Dios quiere que no retrocedamos, que aquello que ya has alcanzado en Dios siga en tu vida. Si ya superaste algo en tu vida espiritual, para agradar más a Dios, sigue en lo que, mantente en lo que Dios te ha llamado, en esa santidad, en esa pureza, en esa búsqueda. Dios no quiere que retrocedamos, sino que vayamos en el sentido que Dios quiere, en el sentido dándole la espalda al mundo, pero cuando digo al mundo me refiero a las cosas que desagradan a Dios y agradando al Señor, creyéndole a Él, así agradamos a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie, ninguno de nosotros podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y no estoy hablando de decir que yo creo en Dios, porque Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Todos creemos que existe un Dios, un ser superior, sino hablo de creerle a Dios, de creerle a Dios. En Juan 11:40 Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Génesis 15:6, cuando Abraham le creyó a Dios, dice así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En 2 Reyes 7:18 y 19 dice, y aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y un seas de flor de harina serán vendidos por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces es una historia en Reyes donde estaban pasando hambre en la ciudad de Dios, estaban pasando hambre ahí en el pueblo de Dios, ¿cierto? Estaban sitiados por el enemigo y pues había escasez de comida, y el rey mandó un siervo para que matara a Eliseo, porque Eliseo supuestamente era la responsabilidad de Eliseo de lo que estaban pasando, pero no era Eliseo, sino era el pecado del rey y de las personas que no se habían querido arrepentir. Sí, y cuando llega el sirviente donde Eliseo le dice, mañana va a haber abundancia. Y él dijo, no, así hiciera Dios ventaja en el cielo, eso no va a suceder. Y Eliseo le dijo, bueno, usted lo va a ver, pero no lo va a disfrutar. Y efectivamente al otro día había pasado un milagro. El enemigo había huido y había dejado todas sus cosas por el camino y todas sus abundancias en el campamento, y ellos fueron y recogieron esa abundancia, y la gente se abarrotó en la puerta, y como el rey había puesto a este hombre allí en la puerta de la ciudad, pues la gente le pasó por encima, mejor dicho, lo atropelló, y aquel hombre murió. Entonces, el no creer en Dios o el no creerle a Dios también tiene sus cosas negativas. Si nosotros no creemos en Dios, pues puede pasar cualquier cosa y debemos creerle a Él. La Biblia también habla de que el papá de Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando el ángel se le apareció allá mientras él ministraba, dice que el hombre, como ya era avanzado de edad, y la esposa también, bueno, ¿cómo sabré yo que tendré un hijo si ya somos avanzados de edad? Entonces el ángel le dijo, yo estoy en la misma presencia de Dios, y como no creíste, entonces quedarás mudo hasta que suceda. Entonces siempre, si creemos, es una bendición; si no creemos, atengámonos a las consecuencias. Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros?
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedlo acá. Entonces fíjese que Jesús siempre le reprochó a los discípulos cuando no creían, hombres de poca fe. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, un paso importante para creerle a Dios, para agradar a Dios, es creyéndole a Él. Creámosle a Dios. La vida no la vivimos para otras personas, la vivimos para Dios. Entonces la pregunta surge, pero ¿cómo incremento esa fe? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La manera de incrementar nuestra fe en Dios es que nosotros podamos oír la palabra de Dios. Oigamos la palabra de Dios. ¿Qué estamos oyendo? Lo que está haciendo el gobierno, lo que está pasando, todo eso es bueno saberlo, pero ¿qué estamos oyendo realmente que impacte, que golpee nuestra vida para bien? Estamos oyendo la palabra de Dios, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No viviendo según la carne. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, una manera de agradar a Dios es no viviendo según la carne. Romanos 8:7 lo leo en otra versión: cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Entonces, si nosotros vivimos según la carne, según nuestros deseos pecaminosos, no podemos agradar a Dios. Yo no puedo decir que estoy agradando a Dios si estoy permitiendo que mi vida esté dándole cabida a los deseos pecaminosos. No. Es tiempo de vivir según Dios. Muchos dicen, pero es difícil, ahí estoy luchando en la vida espiritual. No diga así, cambie su manera de hablar. Cambie su manera de hablar. Porque usted y yo tenemos la mente de Cristo y debemos hablar como Cristo. Si usted dice, como que voy a caer, como que no puedo, pues usted va a caer porque le está dando cabida a la carne. Usted tiene que confiar de que Dios tiene el poder para mantenerlo firme delante de Él. Entonces no vivamos según la carne si queremos agradar a Dios. Usted sí puede vencer eso que no ha podido vencer. Lo que pasa es que no ha querido. Usted sí puede vencer aquella dificultad que tiene en su vida espiritual. Lo que pasa es que no ha querido. Decida hoy pensar como Dios. Decida hoy hablar como Dios. Decida hoy caminar como Dios. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué esperar más tiempo? Ya cuando estemos, mejor dicho, colgando la toalla. No, es tiempo de vivir según lo que Dios le agrada. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Pues viviendo para Él. Romanos 14:6. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo lo hace también para el Señor y le da gracias. Hermanos, es momento de que nosotros vivamos para Dios. ¿Sí? Si aquel dice, yo voy a guardar el sábado, guárdelo. Si aquel dice, yo voy a guardar el domingo, guárdelo. Si aquel dice que va a ayunar todos los días, ayúnelo. Pero hágalo para Dios, no se compare con nadie. No, es que este no lo hace, es que este sí lo hace. No. Un punto importante para agradar a Dios es vivir para Él, para Dios. Si aquel que solamente es vegano o vegetariano y cree en Dios y dice, solamente yo como esto, porque pues Él que lo haga para Dios. Pero no podemos caer en que este sí está bien y este está mal y yo sí estoy bien, porque no, vivamos para Dios. Queremos agradar a Dios, vivamos para Dios, no perdamos el tiempo nosotros hundiéndonos los unos a los otros, vivamos para Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Refrenando nuestra lengua. Santiago 1:26 dice: y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Refrenando la lengua. Dice Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Quién es el juez? Dios. Dios es el juez y algún día va a revelar todas las cosas. Santiago 4:12: uno solo es el dador de la ley, pues puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No tenemos nosotros. Sigamos adelante, hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Refrenemos esta lengua, que en nuestra lengua esté la palabra de Dios.
nuestra lengua esté en las cosas de Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Pues si alguno de nosotros nos creemos religiosos y no refrenamos nuestra lengua, no estamos en nada. Para agradar a Dios debemos nosotros tener una lengua que agrade a Dios. Desde la misma fuente no puede salir una fuente salada y dulce al mismo tiempo. Acordémonos de eso. Practicando la humildad agradamos a Dios. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Salmos 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando somos humildes reconocemos que todos somos iguales delante de Dios, todos, y estamos para ayudarnos. No hay, que yo soy más que no, nadie. En Dios nadie es más que nadie. En Dios todos estamos para ayudarnos los unos a los otros. ¿Quiere agradar a Dios? Practiquemos la humildad, porque Dios al altivo lo mira de lejos. ¿Cómo podemos agradar a Dios? También haciendo las cosas con excelencia. Malaquías 1:8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces los sacerdotes le presentaban a Dios los animales malos, los animales enfermos, malogrados. Y Dios decía, bueno, pero usted se lo presenta al príncipe y él no lo va a aceptar. Entonces, a Dios, ¿cómo le estamos presentando las cosas? ¿Será que le estamos presentando ahí como caiga? ¿O lo estamos haciendo con excelencia? Y cuando digo esto no me estoy refiriendo solamente a algo de ministrar en un púlpito o estar en una iglesia, me refiero a todo lo que hacemos, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mediocre. ¿Sí? Si al barrer se echa el mugrecito debajo de la alfombra, si todo se hace mediocremente, estamos en un camino de excelencia y vamos mejorando. La idea es ir mejorando. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Para poder agradar a Dios es necesario no servir, o sea, no lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo para Dios, no como al ojo. Y cuando usted lo hace no como al ojo, no lo hace cuando lo están viendo, lo hace cuando lo están viendo, y cuando no lo están viendo lo hace porque lo hace para agradar a Dios, haciendo las cosas con excelencia. ¿Qué estamos haciendo las cosas con excelencia? Todo. Cuando usted está cocinando, usted que me está escuchando, está haciendo las cosas con excelencia. Está haciendo, ¿sabe por qué usted muchas veces se aburre en la cocina? Tal vez porque usted no lo hace como excelencia, porque ya lo agarró como una rutina. ¿Por qué se aburre usted a veces trabajando? Porque usted ya no lo hace con excelencia, lo hace como una rutina. ¿Por qué una y otra cosa no pasan? Porque lo estamos haciendo como una rutina y no lo estamos haciendo por excelencia. Y si queremos agradar a Dios, hagamos las cosas para Dios, agradando a Dios. Es necesario que vivamos para Él, es necesario que hagamos las cosas para Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios les bendiga.